Hola, hola a todos. Vamos a esperar unos minutitos que vaya entrando más gente. Hola Jesús, buen viaje. Hola Ramsa, ¿cómo estás? Hola, Dejamos unos minutitos a ver si entra más gente y ya empezamos. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Hola a todos, bienvenidos, los que vais entrando. Bueno, vamos a empezar, ya si queréis, mientras se va añadiendo gente. Bienvenidos a todos a este espacio de conexiones junto al fuego azul que hacemos cada 15 días. En esta ocasión, el tema que vamos a tratar es vivir un duelo, cómo afrontamos las pérdidas, las múltiples pérdidas que nos ha traído la pandemia, esta pandemia. Y hoy tenemos con nosotros una invitada especial que se llama Ramsa Trueba, que es licenciada en psicología y tanatóloga. Vive en México, en Mérida. Y bueno, nos va a hablar sobre este tema, porque controla mucho sobre esto, ¿no? Sobre las pérdidas. Y ¿nos puedes explicar un poquito, Ramsa, qué es realmente un tanatólogo? ¿A qué se dedica? sí, hola, buenas tardes aquí en México. Eh, Muchas gracias, antes que nada, Berta, y a todo el equipo de Mensajeras en Red que me invitaron y me tomaron en cuenta para participar en este live. De verdad, un placer y muy honrada de trabajar con ustedes en esta ocasión. Mi nombre es Ramsa, soy licenciada en psicología y tanatóloga, ¿no? Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Qué es la tanatología para quienes no saben o qué es un tanatólogo? Básicamente, un tanatólogo es la persona, digamos, que trabaja temas de muerte. Si nos vamos a la definición etimológica de tanatología, pues es todo lo que tiene que ver con la muerte, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, más que trabajar con la muerte, los tanatólogos trabajamos con la vida. ¿Por qué? Porque ayudamos a las personas a hacer conciencia de quiénes somos, para qué estamos, cuál es nuestro, digamos que nuestro sentido de vida, por así decirlo. Vamos muy de la mano con lo que es la logoterapia. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para valorar la vida que aquí y ahora tenemos, haciendo conciencia de que somos seres finitos
y que en algún momento vamos a morir, pero podemos trascender, ¿no? Eso es lo que podemos hacer en la vida, podemos trascender. Su servidora en lo particular trabaja con procesos de duelo. Yo me especialicé para trabajar y acompañar a personas que están viviendo algún tipo de duelo por cualquier tipo de pérdida, sea por muerte, por divorcio, separación, cambio de lugar donde vivir, ¿no? A veces vivimos en un país, nos vamos a otro, vivimos en un estado y nos vamos a otro. Bueno, hasta el mismo cambio de una casa, aún viviendo en tu mismo país, involucra pues un duelo por lo que dejas y a lo nuevo a lo que te vas a enfrentar, ¿no? Realmente, pues, los seres humanos nacemos y desde que nacemos comenzamos a perder. La primera gran pérdida que experimenta el ser humano es la salida del vientre materno, ¿no? Esa separación es la primera gran pérdida que como seres humanos experimentamos y pues bueno, a partir de eso comenzamos a perder, a ganar también, ¿no? Cada pérdida trae consigo una ganancia si nosotros aprendemos a verla, la valoramos y la tomamos como parte de nuestro proceso de aprendizaje y de trascendencia a lo largo de nuestra vida. Y pues básicamente eso es lo que hace un tanatólogo. Muy curioso, sí, es muy curioso. Yo la verdad es que no me había parado a pensar en eso, ¿no? Pero es verdad que tenemos muchas pérdidas desde el principio de nuestras vidas, ¿no? Exacto. Y en esta pandemia también lo que nos llamaba mucho la atención es que como que hemos tenido muchas pérdidas a la vez, ¿no? La pérdida de libertad, la pérdida de las comodidades, pérdida de seres queridos. Sí, sí, la pandemia creo que vino a mostrarnos cuán valioso es lo que tenemos y es nuestro día a día, ¿no? Si hay algo que yo he aprendido a raíz de la pandemia, tanto por mi propio proceso y mis propias pérdidas y mis propios cambios, pues también acompañando a mis pacientes en esto, es que nos quejábamos mucho de cómo vivíamos, ¿no? Que si la vida pasaba demasiado rápida, que si teníamos demasiadas cosas que hacer, que si el trabajo, que si la escuela, que si los hijos, que si hay que ir aquí, hay que ir allá, las millones de vueltas que tenemos que estar dando para todos lados, ¿no? Entonces, muchos de nosotros vivimos quejándonos de todo lo que teníamos que hacer y la queja principal era, no tengo un día para quedarme en mi casa de descanso, ¿no? Esa era la queja principal. Quiero estar en mi casa, no he tenido un día para permanecer en mi casa, para ver una película, para no salir a ningún lado, etcétera. Quejándonos de todo. Viene la pandemia y, oh sorpresa, nos tenemos que quedar en nuestras casas, ¿no? Así. No hay opción. Tenemos que quedarnos en nuestras casas, ¿no? Y antes de hacer los ajustes necesarios para la nueva normalidad, pues no sabíamos qué hacer. O sea, comenzó el distanciamiento social y es quédate en tu casa. Para muchas personas el trabajo se volvió una tragedia. ¿Por qué? Porque para muchos comenzó el famoso home office. Muchas otras personas se quedaron sin trabajo. Es otra de las, digamos que es una de las pérdidas que trajo la pandemia, la cuestión económica. Mucha gente se quedó sin trabajo. ¿Por qué? Porque se cierran cines, se cierran plazas comerciales, se cierran restaurantes, se encierran, bueno, y toda la gente que prestaba un servicio en todos estos lugares se quedaron sin nada. Gente que a lo mejor no tiene un trabajo fijo y trabaja por su cuenta, vendiendo, haciendo cosas, no sé, los que tienen un negocio propio, también se les desmorona y bueno, si tenías ahorros, uno podía decir, bueno, me encierro un mes, ¿no? Y pues vamos a ver cómo le hago, ¿no? Y pasa un mes, y pasan 2 meses, y pasan 3 meses, y vas viendo disminuir tus ahorros y que la situación en vez de mejorar empeora. Entonces, te vas dando cuenta de que la vida que tenías antes de la pandemia no era tan mala y comienzas a extrañar la calle,
comienzas a extrañar las vueltas, comienzas a extrañar tu lugar de trabajo, comienzas a extrañar a tus amigos, comienzas a extrañar a tu familia, si hasta la familia tuviste que dejar de ver porque a lo mejor no viven cerca de ti, o a lo mejor parte de tu familia era gente vulnerable, ¿no? Y tuviste que restringir las visitas y tuviste que... Entonces, comienzas a darte cuenta de todo lo que perdiste al extrañarlo. Curiosamente, al comenzar a extrañar, lo que antes implicaba una carga para nosotros, de lo que antes nos quejábamos, comenzamos a extrañarlo y comenzamos a darnos cuenta de que no solo estamos perdiendo gente, porque para muchas familias esto se volvió una verdadera tragedia. Hubo muchas familias que perdieron papá, mamá, abuelos, tíos, en un periodo de ¿cuánto llevamos? 6 meses, ¿no? O sea, comenzamos el año con muchos planes, con muchos proyectos, como cada vez que iniciamos el año, ¿no? Con metas, etcétera, y nos damos cuenta de que este año ha sido de perder, 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 perder. A lo mejor todos los años es así, ¿verdad? Pero no somos conscientes de ello. En cambio, en esta ocasión sí, porque nos tocó perder seres humanos, nos tocó perder personas, nos tocó perder libertad, por así decirlo, nos tocó perder proyectos, a lo mejor nos tocó perder viajes para los que tenían programado a lo mejor alguna vacación en algún lugar, etcétera. Todo eso se perdió. Nos tocó perder dinero, nos tocó perder trabajo y nos tocó perder esperanza o expectativas porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Yo creo que al día de hoy muchos de nosotros seguimos caminando en el sendero de la incertidumbre, a menos en lo que va de este año con la pandemia. ¿Por qué? Porque a pesar de que se habla de que vacuna en Rusia, de que vacuna en Alemania, de que vacuna en Estados Unidos o vacuna en tal lugar, simple y sencillamente no vemos claro. Y sabemos que esto no va a acabar hasta que no haya algo que lo detenga. Y esto nos hace vivir en incertidumbre. Entonces, no sé si a ti te ha pasado, Berta, pero a mí me da miedo hacer planes. O sea, incluso planear el siguiente mes, ¿no? O sea, déjate del siguiente año, planear el siguiente. Sí, o sea, planear el siguiente mes, exacto, ¿no? Porque dices, Jim, creo que muchos de nosotros, en el lenguaje de muchos de nosotros, la frase, cuando todo esto termine, cuando todo esto termine, nos vamos a reunir, cuando todo esto termine, vamos a brindar, cuando todo esto termine, voy a hacer esto, cuando todo esto termine, pero yo creo que lo hemos vuelto, esta frase la hemos vuelto tan mecánica. Curiosamente, el decir eso nos da esperanza, ¿no? O sea, saber que no has visto a alguien a lo mejor desde antes 6 meses y hablar con ese alguien y decir, cuando todo esto termine vamos a brindar y nos vamos a dar un abrazo y vamos a platicar todo lo que no hemos platicado. Nos da esperanza, pero a la vez, cuando todo esto termine, ¿cuándo? ¿No? Cuando todo esto termine, ¿en qué momento? Cuando todo esto termine, ¿qué va a pasar? A la vez que hemos perdido, hemos tenido que adaptarnos a un nuevo estilo de vida conocido como nueva normalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque llega un punto en el que los niños no pueden dejar de estudiar, los adolescentes no pueden dejar de estudiar, las personas no podemos permanecer todo el tiempo sin trabajo, tenemos que producir, tenemos familias que sostener, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿qué hacemos? Y surge esta iniciativa por parte, por ejemplo, de este maravilloso grupo de ustedes, que creo que a lo mejor nunca nos imaginamos que países distintos pudiéramos estar conectados en una sola sintonía y con una sola causa, con una misma causa, ¿no? Los niños han aprendido a que la tecnología no es únicamente para diversión, sino también es para aprender.
se han adaptado a tener que aprender a utilizar los medios como una forma de aprendizaje, de estar unidos con sus profesores y con sus otros compañeros. Por ejemplo, las personas adultas que a lo mejor no tenemos la misma habilidad que un joven o que un adolescente del manejo de la tecnología o de las redes sociales, hemos tenido que aprender a poder trabajar a través de este medio, ¿no? Sí. Yo en lo particular, a mí mi consulta me gusta mucho mi espacio, me gusta mucho tener a mi paciente ahí conmigo, ofrecerle sus pañuelos desechables si llora, ofrecerle un vastito con agua, no, o sea, estar ahí y he tenido que aprender a estar de esta misma forma, ¿no? A tener que ver llorar a mi paciente a través de la pantalla cuando hace catarsis y estarlo acompañando nada más, ahí viendo, darle su espacio, darle su tiempo y posteriormente seguir platicando de esta misma manera. ¿Por qué? Porque el apoyo se requiere, las personas necesitan hablar, las personas necesitan compartir. Se han estado dando muchos episodios de ansiedad, crisis depresivas. ¿Por qué? Porque no toda la gente a lo mejor contaba con suficientes recursos internos para poder aguantar o soportar lo que el confinamiento y el distanciamiento social han traído. Al menos aquí en Yucatán, específicamente en Yucatán, no estoy muy segura de otros estados de México, pero de por sí antes de la pandemia, Yucatán es uno, creo, si no me equivoco incluso, es el estado número 1 en índice de suicidios. Wow. A raíz de la pandemia, los suicidios han aumentado y las situaciones de violencia intrafamiliar también han ido en aumento. Las familias están encerradas en un mismo lugar. No todo el mundo a lo mejor tiene el privilegio de vivir el confinamiento en un hogar o en una casa con mucho espacio, con diferentes habitaciones, en donde cada quien puede ocupar un lugar, pueda tener privacidad, sino que hay familias a las que les ha tocado confinarse en un espacio pequeño, en donde conviven 2, 3, 4, 5 personas. Y a lo mejor el modo de vivir anterior a este era, bueno, uno se va a la escuela, uno se va al trabajo y a lo mejor solo nos vemos durante la noche. Bueno, no es mucho el tiempo que nos tenemos que aguantar, ¿verdad? Pero aguantarnos 24/7 durante 6 meses realmente se ha vuelto un caos. Mi consulta aquí y ahora ha aumentado con manifestaciones de crisis de ansiedad por las pérdidas, procesos de duelo que la misma persona no puede ser capaz de manejar. No dicen, es que ¿cómo puedo estar perdiendo tanto en tan poco tiempo? Perdí a mi mamá, perdí a mi papá, no me pude despedir de ellos. En las cuestiones de muerte, bueno, a lo mejor tú sabes que vas a perder familia, a lo mejor, ¿no? Por enfermedad, por lo que tú quieras, pero bueno, tienes el ritual funerario, dependiendo de las creencias de cada quien, en donde te acompañan las personas, te acompaña familia, te acompaña amigos, tú puedes cerrar tu ciclo al despedirte de tu ser querido. Y ahorita es algo que no se puede hacer. Tú pierdes a un familiar en el hospital por COVID y prácticamente lo que te regresan son cenizas. Sí, no lo puedes despedir, ¿no?, en condiciones. Exactamente. Como te gustaría. Exactamente. Exacto, no puedes estar acompañado de otras personas. Al menos aquí en México los servicios funerarios quedaron suspendidos por muerte por COVID. No se puede velar o hacer algún tipo de ritual con una persona que falleció por COVID, ¿no? Entonces esto dificulta un poco más nuestro proceso de duelo. Entonces, esto por hablar de algunas pérdidas que hemos estado viviendo a lo largo del confinamiento. ¿Y habéis notado, por ejemplo, en esta pandemia los duelos son más fuertes y cuesta más superarlos? O sea, se queda el ciclo como un poco sin cerrar, ¿no? Las etapas del duelo, sí, porque como no sabes sí, cuándo va a acabar, no hay fecha, no, se queda un poco como abierto, ¿no? Sí, sí, hay muchos procesos abiertos porque pues muchas veces el hecho de a lo mejor volver a tu rutina
volver a tu trabajo, volver a lo que hacías, digamos que te puede ayudar dentro de tu proceso de duelo, ¿no? En cambio, aquí y ahora prácticamente no regresas a nada, ¿no? O sea, estás viviendo un duelo en el mismo lugar, a lo mejor solo o sola, si no tienes más familia contigo, y digamos que el proceso mental y emocional que involucra un duelo está siendo más difícil y más tardado por no tener aquellos recursos externos de los que las personas también nos colgamos para poder sobrellevar la crisis, ¿no? Entonces, hay mucha gente buscando ayuda, pero pues hay gente que no lo hace. En las familias se vive algo muy curioso que se llama la conspiración del silencio. La conspiración del silencio básicamente es, me guardo lo que siento porque no quiero afectar al otro, ¿no? Entonces, en una misma familia, viviendo una misma pérdida, yo me guardo lo que siento, mi madre se guarda lo que siente, mi hermano se guarda lo que siente, mi hijo se guarda lo que siente, porque en nuestra mente está, si yo le digo a mi mamá cómo me siento, la voy a poner peor. Y en la mente de mi mamá está, si yo le digo a mis hijos cómo me siento, los voy a preocupar. Y en los hijos está, no quiero ser una carga. Entonces, algo que se debería hablar como parte del proceso de sanación dentro del duelo, se lo guardan, se queda lo bloqueado, guardamos. se queda como bloqueado Exactamente. eso. Exacto, nos lo bloqueamos, nos lo guardamos cada uno pensando que si lo externamos, le vamos a hacer daño al otro. Entonces, esta conspiración del silencio aleja a los miembros de la familia. ¿Por qué? Porque la comunicación, viviendo una familia, viviendo un duelo, algo fundamental para esta familia es la comunicación, no tanto verbal como tal, sino la comunicación a nivel emocional, que da pie o genera la comprensión y empatía por parte de todos los miembros de la familia, para entender cómo me siento y cómo me gustaría ser acompañada, que yo pueda entender cómo se siente mi hermano, mi madre, mi hijo y cómo lo puedo acompañar. Los seres humanos tenemos necesidades diferentes viviendo un duelo. Hay quienes a lo mejor necesitamos de alguien que venga y nos apapache, ¿no? Nos dé un abrazo. A lo mejor hay quienes necesitan ser escuchados. A lo mejor hay quienes necesitan ser atendidos en algún punto, que me ayuden a resolver alguna necesidad en un momento dado. Todos tenemos necesidades diferentes. Si no las externamos, la gente o en nuestro mismo entorno familiar no va a saber cómo tratarnos. Entonces, esto es lo que genera luego el conflicto, por la falta de comprensión y la falta de empatía. Pero esta falta de comprensión y falta de empatía es generada a su vez por el hecho de que yo me guardo lo que siento y lo que pienso. Y quería preguntarte también, ¿el duelo es igual que para despedir, por ejemplo, a una persona que muere o para cuando pierdes el trabajo? ¿Las etapas más o menos son las mismas? Las que se Las pasan. etapas son las mismas, pero a lo mejor el nivel de intensidad o la forma en la que se vive no es la misma. ¿Por qué? Porque los sentimientos y emociones que se generan a lo mejor no van a ser los mismos, ¿no? Vamos a suponer, en un duelo por muerte, ¿no? En un contexto a lo mejor en el que no se pierdes a tu madre o a tu padre, por ejemplo. Las emociones que generalmente vienen a acompañar a este duelo son tristeza, angustia, melancolía, añoranza por la persona, ¿ok? ¿Por qué? Porque sabes que independientemente de lo que hagas, independientemente de lo que sucede en tu vida o independientemente de lo que tengas, no vas a recuperar a quien se fue, ¿ok? A lo mejor al perder un trabajo, la emoción o el sentimiento que se va a generar es de frustración. ¿Por qué? Porque tenías planes, porque tenías deudas, porque tenías proyectos que estaban ligados al soporte económico que ese trabajo te brindaba, ¿ok? Sin embargo, es algo que es recuperable,
O sea, en medio de la frustración o del enojo que esta pérdida pueda estar generando, sabes que una vez pasada tu crisis, ¿no? O el duelo por haberlo perdido, es algo que se puede recuperar e incluso puede mejorar, ¿ok? Claro. En cambio, cuando una persona muere, el proceso de duelo, todo lo que involucra, es para que tú aprendas a vivir sin la persona. Es para que tú continúes con tus proyectos, con tus planes y con tu vida, siendo consciente de que ese alguien que a ti te acompañaba ya no va a volver más. Eso es lo que hace la diferencia entre un duelo y otro, ¿no? El mirar a futuro, o sea, ¿cómo vas a mirar a futuro? ¿No? En el caso de las cosas materiales, de las cosas tangibles o del trabajo, sí se genera frustración, sí se genera enojo, sí se genera angustia, pero al final, es una frase muy común que se dice mucho, mientras haya vida, hay esperanza, ¿verdad? Sí. Entonces, sabes que, ok, pierdes el trabajo, o perdiste dinero, o perdiste una casa, o perdiste un auto, sí te vas a frustrar, sí te vas a enojar, pero incluso tú mismo te autoayudas diciendo, mientras haya vida, hay esperanza, ¿no? Entonces, continúas. En cambio, en un proceso de duelo por muerte, perdiste a alguien que únicamente ahora va a vivir en tu memoria y en tus recuerdos. Entonces, el proceso mental en este tipo de duelo es muy, muy intenso y muy fuerte porque tienes que hacer toda una reconstrucción aquí de ser consciente de que todo va a continuar, pero nada va a ser igual. ¿Por qué? Porque a lo mejor si uno de mis proyectos era viajar, no sé, vamos a suponer que enviudé, ¿no? Y a lo mejor uno de mis proyectos era viajar a algún lugar, a conocer algún lugar del mundo, y era un proyecto en conjunto con mi pareja, a lo mejor yo no voy a descartar la idea de ese proyecto y voy a terminar haciendo mi viaje, pero no va a ser igual, porque a lo mejor lo voy a hacer sola, ¿no? Entonces, mentalmente yo tengo que adaptarme a continuar sin la persona. Y esa es la parte difícil de ese proceso de duelo, el deshacer el vínculo y continuar sabiendo que quien estaba a tu lado ya no lo está. Y el tiempo también depende de cada persona, ¿no? El tiempo que dure el duelo. Sí, sí, es totalmente, ¿no? La teoría dice, a lo mejor si nos agarramos de pues, cualquier libro, ¿no? Que un duelo un duelo sano, debe tener una duración de aproximadamente 2 años, ¿no? Un duelo sano, que si después de 2 años la persona consiguió sin poder elaborar ese duelo, ya se vuelve en algo patológico, ya se vuelve un duelo patológico. Hay diferentes tipos de duelos patológicos, ¿ok? Sin embargo, en mi experiencia lo que te puedo decir es que el tiempo de un duelo depende, uno, del tipo de pérdida. Si es una pérdida por muerte, depende de quién murió, el vínculo que había, el tipo de muerte, también tiene mucho que ver. No es lo mismo perder a una persona a la que tú acompañaste a lo largo de una enfermedad crónico-degenerativa y que estuviste viviendo sus pérdidas y tú estuviste elaborando tu mismo proceso de duelo, el cual se llama duelo anticipatorio. Y pues bueno, cuando la persona fallece, digamos que a lo mejor ya hay un camino recorrido y es más fácil cerrar el ciclo. A diferencia de perder a alguien por un asesinato, un accidente o un suicidio, ¿no? Y hay un duelo que, tanto en lo que he leído como en lo que me ha tocado ver en la práctica profesional, que dicen que nunca se elabora, sino que se aprende a vivir con el dolor, es la muerte de un hijo. Entonces, ahí no podemos hablar a lo mejor de algo elaborado como tal o superado, sino de que la persona aprende a vivir con el dolor de la pérdida. Te adaptas. Entonces, esta cuestión, así es, sí, te adaptas, sobrevives, aprendes a vivir con el dolor de tu pérdida, ¿no?
Entonces, la cuestión de los tiempos en los procesos de duelo, yo generalmente la trabajo desde el punto de vista de a quién tengo enfrente de mí, cuál fue su pérdida, tiene recursos internos, qué recursos internos tiene, ¿no? O sea, cómo es como persona, qué recursos externos tiene una red de apoyo, esto es fundamental. No es lo mismo que una persona completamente sola esté con la carga de un duelo a una persona que tiene una red de apoyo que le pueda brindar contención en el momento en el que lo necesite, ¿no? Entonces, todo eso es lo que yo tomo en cuenta, es todo el contexto que yo tomo en cuenta para poder, digamos que, mirar a mi paciente desde un punto de vista de hasta aquí es un duelo sano y aquí ya se volvió algo patológico, ¿no? Entonces ya tenemos que hacer uso de la psicoterapia, a lo mejor tenemos que hacer uso de medicación en trabajo conjunto con psiquiatría, dependiendo de las reacciones de la persona en este aspecto. ¿Y nos podrías dar algún consejo, alguna herramienta así para sobrellevar los duelos, las pérdidas en esta pandemia? Como has dicho antes, por ejemplo, de buscar las cosas positivas, ¿no? De centrarnos en lo positivo, en lo nuevo que aprendemos, ¿no? Sí, definitivamente para quienes estamos viviendo esto a lo mejor como una crisis en la que pues a lo mejor estamos encerrados, estamos confinados, etcétera, pues a lo mejor el hecho de estar aprendiendo cosas nuevas, de estarnos teniendo que poner creativos para salir adelante. A mí me ha dado mucho gusto ver en mis redes sociales, por ejemplo, que de repente cierta persona aprendió a hacer algo o está vendiendo algo que hace con sus propias manos, por ejemplo, ¿no? O que ha aprendido a hacer algo. O sea, realmente esto a mí me da mucho gusto porque en la crisis viene la oportunidad si nosotros sabemos mirarla, ¿no? Entonces salen a relucir los talentos, salen a relucir las destrezas, salen a relucir las ideas y la creatividad en el ser humano. A lo mejor no para todos va a ser de la misma manera, a lo mejor no para todos va a funcionar el ser positivos o mirar las cosas con optimismo, a lo mejor va a haber personas a las que les va a costar un poquito más de trabajo, hay personas que a lo mejor van a tener que recibir apoyo terapéutico, a lo mejor hay personas que van a tener que hablarlo, van a tener que llorarlo, van a tener que adaptarse, les va a dar un poquito más de trabajo. La recomendación que yo hago es la de hablar, la de no guardarse nada, ¿no? Y si no tienes con quién hablar, a mí me gusta mucho escribir. Entonces, la escritura para mí es terapéutica, ¿no? Muy terapéutico. Entonces, yo siempre recomiendo algo que se llama bitácora emocional, ¿no? Y la bitácora emocional, pues así como lo es una bitácora normal en la que describes tu día a día para quienes lo acostumbren, ¿no? En la bitácora emocional nos sirve para registrar nuestras emociones diarias, ¿no? A lo mejor algo que no podemos externar, lo escribo, algo que me hizo enojar mucho, algo que me hizo sentir mucha tristeza o mucha angustia. Aquí el objetivo es sacarlo fuera de ti. Eso es lo importante, ¿no? En la convivencia con la familia dentro de un entorno sano, porque no es lo mismo la convivencia o una crisis dentro de una familia en la que la dinámica es sana a una crisis en una familia en donde la dinámica es tóxica, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor hay padres violentos, hay alcoholismo o hay drogadicción, o no sé, o sea, hay otro tipo de crisis. Lógicamente, la pandemia es algo que también ha venido a hacer, es a separar a muchas familias que a lo mejor no se habían dado cuenta del ambiente tóxico en el que vivían y que el mismo confinamiento hizo que se percataran de esto, ¿no? Entonces ahí es donde yo sugiero la búsqueda del apoyo, ¿sí? No siempre funciona ver las cosas positivamente porque a veces es tan fuerte nuestra pérdida y el dolor que estamos sintiendo que no tenemos la capacidad de mirar el lado positivo de las cosas. Ahí es cuando yo digo, hay que buscar ayuda, porque hay que hablar de eso, hay que sacarlo fuera, hay que trabajarlo, ¿ok? Y
mirar las cosas positivamente o buscar el aprendizaje en la crisis siempre es muy bueno para quien puede hacerlo, para quien tiene la capacidad de hacerlo. Y para quien no, la mayor recomendación es dejarse ayudar. Platicar con una amiga, con un amigo, con un terapeuta, no sé, dependiendo de tus creencias, a lo mejor con un sacerdote, un pastor, o sea, alguien en quien uno plenamente confíe y con quien tú puedas sacar todo lo que sientes para no quedártelo dentro y poder continuar. Desahogarte, ¿no? Poder desahogarte. Ah, bien, Exactamente, así es. bien que te escuché para sacar. Mm. Y con los niños, quería preguntarte también, ¿el duelo como es igual que con los adultos o los niños lo ven todo de otra manera, ¿no? Sí, con los niños es un poquito más complicado, aunque pareciera ser fácil, pero es un poquito más complicado porque los niños creo que han resentido esta pérdida con más intensidad que nosotros, ¿no? Porque los niños aman el movimiento, aman la actividad, aman la convivencia con otros niños. A lo mejor para un adulto quedarse encerrado pues pudiera ser así de que, ay, bueno, al menos no tengo que ver a mi jefe, no tengo que ver a mi suegra, no tengo que ver, no, a lo mejor no tengo que convivir con gente con la que me veía obligado a convivir, por así decirlo, ¿no? En cambio, para un niño, la convivencia, sobre todo entre sus iguales, entre sus compañeros del colegio, pues es lo máximo. O sea, para los niños ir a la escuela, ellos no lo van a mirar como el aprendizaje, ellos lo van a mirar La diversión. como voy a divertirme, voy a ver a mis amigos, ¿no? Sí. Sí. Exactamente. Entonces, bueno, todo eso lo perdieron, ¿no? Y les está costando mucho trabajo, al menos aquí en México, la educación a distancia ha sido todo un reto, está siendo todo un reto, no solo para los niños, sino para el personal docente. Y los niños es muy curioso porque, por ejemplo, yo veo a mi hija conectada a sus clases a distancia y está queriendo platicar con sus amigos, ¿no? Y la maestra, pues no, obviamente no lo permite, ¿verdad? Pero pues ves la desesperación porque pues está viendo sus caritas y está deseosa de poder verlos. Entonces sí ha sido muy difícil para ellos, sobre todo porque no entienden qué es lo que está pasando, porque no todo el mundo habla con ellos. Y aquí es ahora sí que una recomendación con los niños. Los niños perciben todo, todo. Lo mismo que nosotros percibimos, lo perciben ellos. Nada más que hay una diferencia. Nosotros, por en nuestra posición de adultos, podemos entender que hay un virus que no podemos controlar y del que nos tenemos que cuidar. Los niños en su posición de niños están viendo lo mismo que nosotros, están percibiendo lo mismo que nosotros, pero no lo están entendiendo como lo entendemos nosotros. Entonces, el hecho de poder explicarle al niño en su lenguaje, con sus palabras, qué es lo que está ocurriendo, cuál es la importancia del autocuidado, de la higiene, del cuidado de la salud, de la importancia de evitar no solo enfermarnos nosotros, sino también potencialmente poder contagiar a alguien más. Y aquí viene un sentido de responsabilidad social que es muy importante enseñar a los niños. No solo estoy cuidando de mí, sino también estoy cuidando del otro, como para hacer más conciencia, ¿no? Y por supuesto, poder acompañarlos en este proceso de descubrir también que pueden hacer cosas desde casa, que pueden ser creativos, que pueden hacer cosas para divertirse y estar monitoreando sus emociones y sentimientos durante todo el tiempo, ¿no? Que darles la confianza a los niños de que nos pueden decir cómo se sienten, si se sienten tristes, si se sienten enojados, si sienten que les hace falta ver a sus amigos, poder escucharlos y poder acompañarlos en este proceso que está siendo angustiante, al igual que para nosotros, pero ellos no lo entienden y muchas veces nosotros no nos tomamos la molestia de explicarles qué es lo que está ocurriendo y cuál es la importancia de tener que quedarnos en casa, de tener que vivir una nueva normalidad, de tener que hacer muchos cambios, ¿no? Y pues es
digamos que esta es la cuestión con los niños, acompañado también pues de las pérdidas físicas que ellos pudieran estar experimentando, ¿no? Que si falleció abuelita, que si murió mamá, murió papá, digamos que eso ya es otro tema en el que pues sí hay que hacer un abordaje en el proceso de duelo en el niño por muerte de alguien afectivamente importante para él. Ujú. ¿Pasan los mismos, tienen las mismas fases el duelo en los niños que en los adultos? Sí. Sí, tienen las mismas fases, pero las características son diferentes. Sí, la forma en la que el niño lo vive es completamente diferente. Los niños tienen menores vínculos o apegos, a diferencia de nosotros, lo que les hace a lo mejor un poquito más fácil el soltar, a diferencia de nosotros como adultos, ¿no? Nosotros como adultos nos rehusamos un poco al hecho de soltar, no queremos, o sea, lo que es mío, es mi mamá, es mi papá, es mi esposo, es mi esposa, es mi hijo, ¿no? Entonces, ese sentido de pertenencia, de me pertenece y es mío, es lo que me hace muy difícil el deshacerme del vínculo que me une a una persona. Con los niños, esto pues digamos que es un poquito más fácil, ¿no? Esta parte. Sin embargo, el duelo de los niños es un duelo verbalmente silencioso, pero conductualmente visible, ¿ok? En los niños vamos a ver cambios en la conducta. Vamos a ver cambios muy, muy notorios en la conducta, en el sueño, pueden presentarse trastornos del sueño, ahí hay que estar muy pendientes, trastornos en la alimentación, trastornos en la interacción social, o sea, un niño que a lo mejor era muy tranquilo y muy sociable, muy bueno, se puede volver un niño agresivo o puede ser un niño que se retraiga. Entonces, el duelo en los niños verbalmente no dice mucho, pero conductualmente los niños gritan que están sufriendo o que están sintiendo mucho dolor. Entonces, por eso el abordaje debe ser muy fino, muy delicado para saber llegar a las emociones del niño y que el niño pueda tener la confianza de poder transmitirnos qué es lo que está sintiendo para poder ayudarle. Uh -huh. Que llega cierto momento que es mejor contactar con un especialista, ¿no? Según cómo sea el duelo en el niño, ¿no? Nosotros Sí, llega un sí, momento contactar a un especialista. Que como padres ya no puedes hacer ya más, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que lo que nos sucede a nosotros como adultos es que estamos viviendo nuestro propio duelo, estamos viviendo nuestra pérdida. Entonces eso a lo mejor nos hace encerrarnos un poquito en nosotros y tomar dos posturas. ¿Pasa todo o no pasa nada? Cuando tomamos la postura de pasa todo, me derrumbo, me caigo, me encierro y me tiro al dolor. Cuando no pasa nada, me lo trago todo y me hago fuerte. Digamos que son dos extremos que son completamente dañinos para la interacción con la familia, en ambos, ¿ok? Y en ambos, cuando hay niños de por medio, va a haber una consecuencia negativa en la interacción con el niño y en cómo el niño va a ver que los duelos se elaboran, ¿ok? Entonces, si a lo mejor mi niño ve a una madre desmoronada, tirada, que nunca se va a levantar, que nunca va a poder vivir sin la persona, que nunca, el niño entonces a lo mejor va a tener mucho miedo y se va a volver muy aprensivo de perder a alguien porque al perder a alguien casi va a morir de tristeza o de dolor, ¿no? Y por el otro lado, lo mismo, o sea, si un niño está viendo que las formas en las que los duelos se manejan es callándonos la boca, y haciendo como que no pasa nada, entonces van a crecer siendo adultos que jamás van a expresar nada. ¿Por qué? Porque un duelo se calla, no se habla, no se expresa y no se llora, ¿no? Entonces, aquí lo ideal es el punto medio en el que yo afronto el dolor, afronto la tristeza, lo lloro, lo vivo, pero al mismo tiempo voy soltando, voy elaborando, voy permitiendo que pase. ¿Ok? Ni me desmorono como tal, ni me lo callo, ¿no? Entonces, al momento de buscar un profesional, yo cómo trabajo esto. A mí me gusta mucho darle apoyo a la familia más que trabajar con el niño directamente.
¿ok? A mí me gusta llamar a la familia y decirles cómo pueden abordar a su niño. ¿Por qué? Porque el niño es en quien confía. Confía en mamá, confía en papá, confía en abuelita, confía en la hermana, confía en el tío. Entonces, no hay mejor manera de acompañar a un niño en duelo que hacerlo con amor. Entonces, yo prefiero el jalar a la familia y decir, miren, de esta manera pueden acompañar al niño en duelo. Es más que nada una cuestión educativa, de alguna manera, la forma en la que yo trabajo el duelo infantil, tomando profesores, padres de familia, abuelos, tíos, todo quien esté interesado en cómo acompañar a un niño en duelo, bueno, yo te digo cómo hacerlo. Claro. ¿No? Yo te doy tips, ¿no? Para poder acompañarlo, más que trabajar con el niño como tal. Claro, porque ellos aprenden viendo, ¿no? Aprenden viendo, ¿no? Exactamente, los niños aprenden observando, escuchando. Pues ellos también aprenden. Exactamente, así es. ¿Y cómo te puede contactar la gente? Si quieres dejarnos tus redes sociales o tu correo, ¿cómo contactas con la gente? Sí, claro, me pueden contactar a través. Porque haces sesiones ¿Perdón? online, ¿no? ¿Qué haces sesiones online ahora? Sí, hago sesiones online, ya me adapté a la nueva normalidad. Fue parte de los retos de la pandemia, ¿no? Si no, no pudiera estar hablando contigo. Me pueden contactar a través de correo electrónico. Pues eso no sé si te lo paso por escrito o lo escribo aquí en los comentarios o Sí, a través de mi página, vale, sí, lo a puedo. través de mi página de Facebook, Uh-huh. ¿no? Estoy como Ramsa Trueba. También pues lo voy a poner aquí porque no todos saben escribir mi nombre. En Facebook estoy como Ramsa Trueba. Me pueden contactar a través de la página por mensaje directo, escribirme un correo electrónico y pues ya de ahí nosotros poder estar en contacto, ¿no? Últimamente pues sí, en línea estoy acompañando a personas de manera individual y a familias también. Uh-huh. Muy bien. ¿Y quieres contarnos algún proyecto que tengas pendiente o algo? ¿Ahora de momento solo te dedicas a las terapias? No solo me dedico a las terapias, trabajo con mujeres víctimas de violencia en una dependencia del gobierno aquí y también soy docente, ¿no? Entonces, ahorita pues el proyecto más próximo que tengo es un curso sobre estrategias de intervención en duelo para todas aquellas personas que sean psicólogos, terapeutas o tanatólogos o algo que deseen saber tener estrategias o técnicas para el acompañamiento en terapia, ¿no? O en sesión de procesos de duelo. Es un curso que próximamente voy a estar impartiendo en línea también. Muy bien. Para todas aquellas personas interesadas en tener técnicas o estrategias de intervención en duelo. Uh-huh. Muy bien. Pues ahora, si queréis, dejamos unos minutitos si queréis poner alguna pregunta o alguna duda que tengáis. Y aprovecháis que está aquí Ramsa para preguntarle. Podéis escribir ahora si hay alguna duda, alguna pregunta. Está todo, estamos integrando todavía. Vale, pues muy bien, si no tenéis ninguna duda. Muchas gracias, Ramsa, por tu colaboración. Nos hace mucha ilusión tenerte por aquí. Y nada, ya te tendremos en cuenta para próximas colaboraciones. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Berta. De verdad que ha sido un placer poder colaborar con ustedes y pues en lo que necesiten, saben cómo contactarme. Muy bien, pues muchas gracias. Se acaba ya, dejamos ya. Y muchas gracias a todos los que habéis estado viéndonos.
Bueno, deciros que luego esta sesión la colgaremos en YouTube. Ahora la grabamos y la colgaremos en nuestro canal. Entonces ya os iremos informando si estáis atentos en nuestras redes, en Mensajeras en Red. En Instagram es @mensajeras en red, en Facebook como Mensajeras en Red. Y luego os dejamos nuestro correo por si tuvierais alguna duda o algo que queráis preguntarle a Ramsa que se os ocurre a lo largo de la semana o lo que sea. Pues nuestro correo es mensajerasenred@gmail.com. Para cualquier cosa que queráis, estamos allí. Y bueno, muchas gracias a todos. Que vaya bueno. Muchas gracias a ti, Berta. Muchísimas gracias. Que tengas una linda noche. Igualmente para todos. Chao.